Voy. Y me tengo que ir aquí. Bien. Y comparto. Bueno. Entonces estábamos mirando este cuadro en que nos va marcando las diferencias o las características de las habilidades básicas y de las habilidades específicas. Recordando esto, aparecen primero las básicas, luego aparecen las específicas, ¿sí? Una cuestión que a mí me parece muy importante para marcar. Fíjense, las habilidades básicas dan lugar al dominio motriz del medio. El medio es todo lo espacio-temporal objetal en el que vamos realizando nuestra vida. Espacio. Yo me encuentro en este momento en la sala de la casa de mi mamá, en este tiempo, ahora, con los objetos, la computadora como no tiene cámara va a la tele. Bueno, este dominio motriz del medio, ¿tá? Espacio, tiempo, objeto, desde un esquema corporal, desde un cuerpo que conozco y reconozco. Y acá, cuando habla de dar lugar al dominio específico del medio, natación. ¿Es lo mismo nadar en la ducha del baño que nadar en la pileta? Bueno, hay un dominio específico, porque hay una técnica específica. No es lo mismo jugar en la canchita del barrio, que hay un dominio del medio, que jugar en una cancha con las medidas correspondientes y con las técnicas de juego, un partido oficial, un dominio específico. Dominio del medio, el niño que se sube al tobogán, se hamaca, se sube a las trepadoras, que se mueve dentro de la casa, que juega con la soga, todo, cruza la calle. Presten atención a cómo cruzan la calle los niños entre los 5 y los 6 años. Tienen que medir el espacio y el tiempo de una manera totalmente diferente a la del adulto. En cambio, ¿cómo lo hace una persona, un puber, a los 12? Cancherísimo. Bueno, porque fue dominando el medio. Bien. Bueno, la idea es ver la diferencia entre una y otra, pero saber que la habilidad específica se sustenta en la básica. Vamos a ir más abajo. Bien, esto me habían preguntado en el aula virtual, ¿sí? ¿Por qué habla de motricidad? ¿Es lo mismo motricidad que habilidad? Y me encantó la pregunta, porque está bueno entender que la motricidad es más que la habilidad. Cuando nosotros hablamos de motricidad, hablamos de un montón de cuestiones sumadas, habilidades motoras básicas, habilidades motoras reflejas, si le quieren decir, capacidades condicionales y coordinativas. En definitiva, cuando hablamos de motricidad, hablamos de acervo motor. Todos los movimientos disponibles de la persona. Es más que habilidad. Motriz tiene que ver con todo lo orientado al ser humano en el área del cuerpo, pero considerado al ser humano una unidad biopsicosocial. ¿Sí? El niño cuando se mueve manifiesta sentimientos, el niño cuando se mueve conoce. Lo motriz, la motricidad es más que solamente la habilidad motora. La habilidad motora va a pasar a formar parte de la motricidad del ser humano. Nosotros buscamos el desarrollo, la adquisición de habilidades motoras. Ahora, esta habilidad motora en la escuela, esta motricidad en la escuela, ¿cómo se va desarrollando? Y ahí veíamos que hasta los 8 años, ¿sí? Es una motricidad espontánea, mucho más libre, en la que entre las búsquedas está explorar el cuerpo, y bueno, es mal escrito, y la motricidad. ¿Y qué capacidades motrices van a trabajar? Fíjense acá abajo.
capacidades perceptivo-motrices. Les cuento cuáles son las capacidades perceptivo-motrices, para que se mareen un poquito más. Esquema corporal, lateralidad, orientación espacio-temporal objetal. Entonces, cuando hablamos de capacidades perceptivo-motrices, hablamos de una serie de percepciones de la persona en relación a su cuerpo y la disponibilidad. Lo vamos a ver la clase que viene. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. Entonces, mirábamos que en esta motricidad elaborada, me pongo un poquito más arriba, a ver, me voy con mejor sintonización acá en la pantalla, en esta motricidad elaborada, perdón, espontánea, del niño hasta los 8 años, nosotros, ¿qué vamos a buscar desarrollar? Las habilidades motrices básicas, ya lo sabemos, y las capacidades perceptivo-motrices. Las capacidades perceptivo-motrices hacen referencia a la percepción de la persona de su cuerpo y la disponibilidad de uso en el entorno. Entonces, ¿de qué habla? Del esquema corporal, capacidad perceptivo-motriz, la lateralidad, la orientación espacio-temporal objetal, y no les quiero marear para empezar a hablarle de sensaciones y percepciones porque vamos a hacer un lío total. Hasta ahí. Vemos que en cuarto, quinto grado va a trabajar, vamos a pretender el desarrollo de una motricidad elaborada. En esta motricidad elaborada, fíjense, fortalece la motricidad básica. Trabaja sobre esto y lo complejiza y lo fortalece. ¿Cómo lo va a fortalecer, chicos? Cuéntenme ustedes. ¿Qué tiene que haber? ¿Cómo puedo fortalecer y mejorar la motricidad de la persona? ¿A partir de qué? Con la práctica. Bien, excelente. Con la práctica. Con la mayor variabilidad posible de ejercicios, con posibilidades motrices. Es la única manera. Si no ejercita, digamos desde la teoría no hacemos nada. Yo tengo que posibilitar como profesor la mayor cantidad de ejercicios para desarrollar esta motricidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habilidad y destreza, que quizá algunos autores lo separaban en la conceptualización, porque cuando hablaban de habilidad, hablaban de lo común a todas las personas, y cuando hablaban de destreza, hacían hincapié en lo característico de una persona en particular. Entonces, de cada persona en particular, lograr la mayor destreza posible, que sea lo más habilidoso posible en lo que hace. Y ya en sexto, séptimo grado, ¿sí?, hablamos de una motricidad codificada. Fíjense en la motricidad codificada, como para que tengan una idea. Cuando nosotros hacemos los juegos de iniciación deportiva o el mismo deporte, hay una serie de códigos motores. ¿Sí? Te paso la pelota, pero no le digo te paso la pelota, la lanzo, voy hacia el otro lado, me desmarco, recibo, avanzo. Hay una serie de códigos para comprendernos motrizmente, que no lo puede hacer el niñito a los 5 años. ¿Qué hace el nene cuando juega al fútbol a los 5 años que dice que juega al fútbol? Todo el grupo de 6, 7 nenes corre atrás de la pelota. Y ni le importa para dónde patea. Ellos corren atrás de la pelota. ¿Hay alguna codificación ahí? No, porque no están en una etapa de maduración propia de la codificación.
En cambio, ¿cómo juega el niño entre los 11 y 12 años? ¿Hay códigos en los juegos de iniciación deportiva? Pero absolutamente. ¿Sí? El que lanza, el que realiza determinadas cuestiones. Fíjense, por eso decimos, pretende introducir a la motricidad específica. Upa, se me fue. Muy fuerte la pantalla, a ver acá un poquito. Y es la iniciación de las habilidades motoras específicas. Bien. Entonces, enseñar y aprender habilidades motrices básicas. Es un proceso de larga duración. ¿Está lenta mi computadora? ¿O está lenta la profesora? No sé, pero bueno, algo está lento acá. Esperen un poquito, que no se quiere correr. Vieron que se va para cualquier lado. Yo le aprieto acá el cursor, pero ya llego. Vamos a probar así. Yo esto incluso, fíjense ustedes, copié de lo que está en natación, Para que ustedes también entiendan que cuando nosotros hablamos en una materia, estamos hablando en todas las materias de lo mismo. La habilidad motora básica es un proceso de larga duración. ¿Cuánto? Toda la niñez. Los estudiantes adquieren un bagaje motor, el acervo motor. Lo utilizarán en su desarrollo personal y le permitirá la apropiación de nuevos y variados aprendizajes. El eje de este proceso son los estudiantes. La habilidad es un instrumento educativo. Yo no me quedo solamente con aquellos que son más habilidosos, sino que trabajo con todos. Y cada uno que desarrolle al máximo la habilidad motora y construya el mejor acervo motor posible. Qué lento que está, no sé qué le pasa a esta máquina. Bueno, voy acá. A ver si corre. Bien, según diferentes teorías, hay fases en el aprendizaje de una habilidad. Una fase de ajuste global o exploratorio, una fase de estabilización, una fase de coordinación tosca hacia una fase pulida, una fase de edificación a una fase de automatización. De lo exploratorio a lo estable. De la coordinación tosca a la pulida o a la estable. De la construcción al automatismo. Esas son las fases según las diferentes teorías. Cada una es una teoría distinta. ¿Vamos entendiendo? Más o menos, por lo menos, después igual lo repetimos. Bueno. Hay características comunes en estas teorías. Cuando hablamos de una coordinación... Ay, Dios, ¿qué le pasa a esta computadora? Bueno, paciencia. Cuando realiza, por ejemplo, de la fase de exploración, ¿sí?, lo va a hacer a partir de mecanismos perceptivos y utilización de transferencias. Ahí ya estamos sabiendo. Mecanismos perceptivos lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Y utilización de transferencia. La transferencia ya tenemos idea. ¿Sí? El niño ya jugó con la pelota y de jugar con la pelota que rueda, ahora también la lanza. O de hacerla rodar con la mano, la hace rodar con el pie. Hay una segunda fase en que realiza la habilidad con cierta dificultad, ¿sí? Y luego una tercera fase en la que ese movimiento pasa a formar parte de su esquema de movimientos. Interiorización. Ustedes no están pensando cómo mover la virome para escribir. Entonces es un movimiento que es de ustedes, está interiorizado.
a eso pretendemos llegar con los movimientos de los niños. Un movimiento que pase a formar parte de sus esquemas de movimientos disponibles. Pero al principio eso no ocurre. Al principio es todo más tosco y más complejo. Bueno, nos vamos a ir a mirar ahora, si esta pantalla se quiere mover, ¿qué son las capacidades motoras? Habíamos dicho, es fundamental saber que vamos a estar asentándonos en las capacidades motoras, porque son aquellas predisposiciones genéticas, entre paréntesis, ontogenéticas y filogenéticas. Entonces, fíjense el concepto. Son condiciones internas de cada organismo, que se mejoran por medio del entrenamiento o la preparación física y permiten realizar actividades motoras, ya sean soberanas. ¿A qué se refiere la soberana? Correr, saltar, lanzar, recibir, las habilidades motoras básicas, o deportivas, que tienen una forma determinada. Las capacidades físicas determinan prestaciones motrices de un individuo, aquello que puede hacer. Bueno, lo otro es un poco secundario, pero para mejorar en los deportes hay que trabajarlas, ¿sí? Sí, escucha. Espera que hay un ruido en mi casa y no estoy escuchando, un poquito más fuerte. Aquello que puede hacer, profe, sería Exactamente, aquello que puede llegar a ser. No sabemos si lo va a hacer. No sabemos si va a aprender a andar en bicicleta, pero tiene la posibilidad de aprender. Lo soberano habla de lo básico, de todas las habilidades, toda la gama que puede realizar. Y lo deportivo es más específico. Habla de determinadas técnicas. ¿O todos ustedes saben jugar todos los deportes? No. Ustedes adquieren algunos. Bueno, cuando lo adquieren ya hablamos de una cualidad. Lo característico ya es de ustedes. Antes es capacidad. ¿Es posible que aprendan? Y por supuesto que sí. Van a aprender si está el estímulo, si está la posibilidad. Bien. Hay 3 tipos, hay muchos más, depende del autor que uno toma, pero la mayoría de los autores dividen 2 tipos de capacidades, las coordinativas y las condicionales. En los últimos años se viene hablando muy fuertemente de las capacidades perceptivos-motoras, y que son un poco la base tanto de las coordinativas como de las condicionales. Estas capacidades perceptivos-motoras eran aquellas a las que yo hice alusión en su momento un poco más arriba, que hablan del esquema corporal, que hablan de la lateralidad, que hablan de la orientación espacio-temporal objetal. Pero como eso lo vamos a ver la clase que viene, no los quiero confundir. Este autor toma 2 tipos de capacidades, las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. Primero les puse las coordinativas, a pesar de que en el artículo que tomé este texto estaba al revés, porque las coordinativas son las que vamos a buscar que se desarrollen en la escolaridad primaria, de manera sistemática. En cambio, las condicionales se van a ir desarrollando de manera asistemática, apoyadas en las coordinativas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando el niño corre jugando a la mancha, está trabajando una coordinación. La reacción, la ritmización, ahora miramos un montón de capacidades coordinativas. Pero necesita volverse resistente, porque si no, no aguantaría mucho tiempo corriendo. Ahora, yo digo, tiene que correr 3 segundos, parar y descansar 1, tiene que correr 3 segundos, parar y descansar 1. ¿Le pongo un método a la mancha o jugamos a la mancha y punto? Eso es lo asistemático, jugamos a la mancha y punto. Y va desarrollando en esa capacidad coordinativa
que implica el juego La Mancha, ¿sí? Lo otro, la resistencia, la fuerza, la velocidad, que es lo condicional. Vamos a irnos para que ustedes no se pierdan, y yo tampoco, vamos a rebobinar. Entonces, este autor propone dos tipos de capacidades, clasifica en capacidades coordinativas y capacidades condicionales. Cuando habla de las coordinativas, habla sobre todo de aquellas en las que el sistema neuromotriz o el sistema nervioso forma parte importante, es determinante para su realización. ¿Sí? Y así hablamos de la reacción, el ritmo, el equilibrio, la orientación, la adaptación, la diferenciación y el acople de movimiento. Las capacidades coordinativas se dividen, según la mayoría de los autores modernos, en estas capacidades. ¿Qué necesito para ejecutar una capacidad coordinativa? Sobre todo al sistema neuromotriz. Sistema nervioso central, sistema motor piramidal, córtex cerebral. Y ahí nos da una definición de capacidades coordinativas, que ustedes la pueden leer y es simple. Bien. Entonces acá vemos, otra vez, la definición de la coordinación y vemos la clasificación. Chicos, por ahí les aparece un poquito distinto el término, pero más o menos traté de respetar. Acople de movimiento, orientación, diferenciación motriz, equilibrio, adaptación, ritmización, reacción. Es la clasificación de las capacidades coordinativas. ¿Vamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ni siquiera las vamos a analizar todavía. Las vamos a conocer por afuera. Analizar la clase que viene, con un poco de suerte. Cuando hablamos, espero un ratito, si ya que ustedes veo que están anotando, espero un segundito y me voy más arriba. Este texto, gente, este texto está en el aula virtual, yo de ahí lo estoy sacando. Esta que están viendo acá es la clasificación de las capacidades coordinativas. ¿Vamos? Si hablamos de las capacidades coordinativas, asociadas, según lo que estoy acá incluso mirando, con procesos de integración del sistema nervioso, control del cerebro, de la médula espinal, puestos en acción, puestos en el movimiento, reconocemos que pueden dividirse en capacidad de acople, orientación, diferenciación, equilibrio, adaptación, ritmización y reacción. Son capacidades coordinativas. Cuando buscamos desarrollarlas de manera sistemática a lo largo de la niñez. Es decir, toda la escolaridad de la escuela primaria, nivel inicial y escuela primaria. ¿De qué hablo cuando hablo? De capacidad condicional. Bien, aquí, en las capacidades condicionales, si bien nosotros siempre necesitamos del centro de control, que es el sistema nervioso,
cuando hablamos de las capacidades condicionales, estamos hablando del desarrollo de aquellos movimientos que van a entrenar y van a utilizar los sistemas energéticos. Para poder correr un tiempo prolongado, yo tengo que recurrir a sistemas energéticos. Y además los estoy estimulando de manera sistemática en la secundaria, por ejemplo. ¿Sí? Trabajar la resistencia general aeróbica. La resistencia, que puede dividirse en resistencia general, ya les voy a perder completamente, ahí ya me van a terminar de odiar. ¿Sí? Tengo que utilizar y estoy estimulando el desarrollo de sistemas energéticos. La glucólisis, la lipólisis, etc. Esas son las condicionales. Les digo, ¿cómo se clasifican las condicionales? Fuerza, las 4 básicas. Fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. Capacidades coordinativas. Y acá voy a cerrar para que no se mareen. Capacidades coordinativas. Acople, diferenciación, ritmización, orientación, equilibrio, diferenciación motriz y transformación del movimiento o adaptación. Capacidades condicionales, flexibilidad, fuerza, resistencia, velocidad. ¿Pudieron anotar más o menos? Bien. Predisposiciones. Se van a desarrollar con los estímulos que aparezcan a lo largo de la vida del ser humano, pero nosotros buscamos desarrollar con estímulos educativos. Es decir, lo educativo es lo intencional. El niño no nos necesita, como yo digo, si tiene los estímulos adecuados, para aprender a lanzar, patear, correr, saltar, trepar, si tiene los estímulos adecuados. Y nosotros nos tenemos que asegurar en la escuela que estén los estímulos adecuados. El adolescente va a desarrollar muchas veces las capacidades condicionales y necesita de las coordinativas. ¿Ah? Porque para correr yo necesito la diferenciación motriz, el acople de movimiento quizá, la transformación de movimiento, la ritmización, la orientación. Pero estoy desarrollando el sistema cardiovascular respiratorio, utilizando procesos energéticos como ser la glucólisis y la lipólisis. ¿Me necesita a mí? Y no, si tiene el estímulo afuera no me necesita a mí como docente, pero muchas veces no está el estímulo afuera. Entonces en la escuela el estímulo es un estímulo educativo, intencional, tiene un objetivo, que todas aquellas personas que estén bajo mi tutela o tarea profesional puedan ser fuertes, resistentes, flexibles y veloces, que desarrollen estas capacidades al máximo. Bueno, chicos, y acá cortamos, porque si no el cerebro de ustedes, sí, tal cual, miro las caritas de ustedes y entiendo que es así. ¿Sí? Acá cortamos. Me gustaría que lean el texto para que lo puedan, lo tenemos así, que masticar tal cual lo masticamos una habilidad motora. La habilidad motora, para transformarse en habilidad, necesita de la práctica, de la práctica, de la práctica, de la práctica, hasta que se hace parte tuya. Ustedes van a tratar de tardar tiempo en internalizar estos conceptos. No se crean que nosotros no sabemos eso. Les va a llevar tiempo internalizar. Y después va a ser tan parte de ustedes que cuando alguien les hable y les pregunte qué es la fuerza, les van a salir con un montón de cosas que tienen que ver con la fuerza, pero lo van a hacer de manera solvente.
¿Cuándo? Y más o menos a finales de segundo año, para que tengan una idea. Bien, entrenamiento, perfecto. ¿El entrenamiento qué es? El entrenamiento es sistematizar el desarrollo de determinada cuestión, de determinado saber. Nosotros en educación física hablamos de saberes motores. Nuestro saber es un saber motor. Y los estímulos son sistemáticos, adecuados a la edad evolutiva de la persona. No se me puede ocurrir a mí empezar a entrenar la resistencia aeróbica a los 6 años cuando eso no es adecuado, cuando lo va a hacer de manera asistemática, jugando, corriendo, saltando, trepando, que es lo propio de su edad. ¿Sí? Me encanta porque los dejé mudos, por lo menos con la pantallita tachada. Bueno, muchachos, voy a dejar de grabar antes que se me pierda la grabación.